Usted debe estar seguro en el Señor, que Él sea siempre su deleite. Por eso hoy la palabra he colocado por título el verdadero deleite. El verdadero deleite. Puede acompañarme allí en sus Biblias, en Lucas capítulo 7, desde el versículo 11. Unos hermanos que dicen: pastor, usted termina como esa bolsa de fritos que... Todos terminamos bañados. O sea, esas bolsas de papel que lo llenan de fritos y terminan todos llenos de aceite. Bueno, así. Pero es que yo creo que si nos levantamos temprano y llegamos hasta este lugar, yo creo que no es para perder el tiempo. Es para disfrutarlo en la presencia de nuestro Dios. Amén. Por eso David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Decía: mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Esto es mejor que cualquier cosa que este mundo pueda brindar. La presencia de Dios es mejor que todo. Yo no entiendo cómo hay personas que tenían un dicho afuera, que quien lo vive es quien lo goza. Y usted los veía 4 días amanecidos. Es triste cuando uno va en el carro y mira por ahí en las aceras, ver la gente tirada ahí con la boca abierta, sin un zapato, sin una media, todos llenos de maicena. Para el mundo eso es normal, pero el infierno se ríe, se burla del hombre cuando lo deja así en esa situación. Cuando lo deja de esa manera, todo alcoholizado, todo drogado, todo dañado, destruido por completo. Yo no entiendo que cuando venimos a la iglesia o al servicio, porque todos somos la iglesia, venimos a adorar al Señor, nos restringimos de darle toda gloria y toda honra al Señor. David hacía lo contrario. Él decía: por causa de él yo me hago más vil. Él tenía una mujer que no le ayudaba mucho. Mical no adoraba a Dios, era una persona que criticaba todo el tiempo. Y cuando, me imagino que ella estaba en su casa sentada, le llegaban los WhatsApp diciéndole: allá está tu esposo, brincando como una cabra, loco. Porque la alabanza que David utilizaba en el hebreo es halal. Halal significa alabanza extravagante, una alabanza desmedida, con locura, porque él sabía que aunque muchos estaban burlando, él estaba ministrando a Dios a través de su alabanza. Y cuando él brincaba, levantaba. Hay la gente que critica por todo, que levantan las manos. Si levantan las manos es malo, si bajan las manos es malo, que en esa iglesia sí brincan, que en esa iglesia sí gritan. Es que cuando uno tiene el gozo del Señor, eso no se puede parar, no se puede callar. ¿Sí? Un cristiano que me diga que está aburrido, yo no sé en qué está pensando. Hay gente que me dice: pastor, estoy aburrido. Yo digo: ¿y dónde está el gozo del Señor? Lo que pasa es que no hemos entendido realmente lo que es el gozo y lo comparamos con la felicidad. La felicidad es una emoción, el gozo no es una emoción. Pensamos que el deleite debe ir sostenido por cosas que nos sucedan, y no es así. Hoy vas a entender que eso no es así. Y al establecer esa diferencia y ver las cosas desde la perspectiva de Dios, yo quiero que hoy salgas de este lugar con un pensamiento y con una mentalidad diferente a lo que la religión durante años nos ha vendido y nos ha enseñado. Que seguimos a Dios por lo que Él pueda hacer en nuestras vidas. Dios quiere una iglesia que lo ame por lo que Él es. Por lo que Él es. Si me sana, gloria a Dios. Si no me sana, también gloria a Dios. Una iglesia que esté preparada, como el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque la vida no se acaba cuando uno se muere.
Morir no significa dejar de existir. Recuerde que en Eclesiastés 3 dice la palabra que Él puso eternidad en el corazón del hombre. En usted, en mí hay eternidad. Por eso morir no significa dejar de existir. Por eso el gozo nadie me lo puede robar. Lo que va a intentar el enemigo siempre es robarte el gozo para quitarte la fuerza y la fortaleza en el Señor. Pero la pregunta del millón es ¿en qué está basado mi gozo y mi deleite? Cuando todos han escuchado lo que significa lo que es deleite, pero buscando qué significaba deleite encontré 3 palabras importantes. Deleite significa placer, satisfacción y gozo. Placer, satisfacción y gozo. ¿Qué es sentir placer? ¿Alguno ha sentido placer? ¿Sí? Es estar tranquilo, ¿verdad? Sentirse a gusto en ese momento. Como a los que les gusta comer, ¿verdad? ¿Cuántos les gustan comer aquí? Ese placer que se siente cuando usted siente que el botón va a herir a alguien. Y usted se estira y dice, ay, gracias Señor. Eso es placer. Satisfacción es tener la tranquilidad y la paz porque alcanzaste algo, porque obtienes algo. Sentirse tranquilo y gozo. Placer, satisfacción y gozo. Eso es deleite. La Biblia dice en Lucas capítulo 7, del verso 11 en adelante. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Creo que muchos han pasado por este texto bíblico, ya lo han leído. El título de este texto bíblico se llama ¿la viuda de qué? La viuda de Naín. Es algo interesante y me gusta esta palabra porque Naín tiene un significado importante de lo que vamos a hablar hoy. Naín significa deleitoso, belleza, deleite, pasto o prado. En otras palabras, si le cambiamos Naín por deleitoso o deleite, podríamos decir que este texto tendría como título La viuda del deleite. Parecen dos cosas que se contradicen, ¿verdad? Porque ¿qué es enviudar? Es la felicidad y el gozo cuando el marido se muere, ¿verdad, mujeres? Enviudar, algunos se ríen. Pastor, no hay gozo en eso. Esta mujer estaba marcada por un suceso importante en su vida. Su esposo había muerto y solamente tenía un único hijo. Ella se encontraba en un lugar que significaba deleite, pero estaba viviendo una situación diferente a lo que ese lugar significaba. El mundo la conocía e incluso la Biblia la refiere no por su nombre, sino por cómo el mundo la conocía, la viuda de Naín. Me llama esto la atención porque no dice Julanita de tal, dice la viuda de Naín.
Así el mundo la conocía, porque lo que ella demostraba era el dolor profundo que cargaba por la pérdida de su esposo y por quedar con un único hijo que quizás en determinado momento de su vida ese hijo estaba atravesando por una enfermedad y su final ella sabía quizás que iba a ser la muerte. Esto tiene un significado profundo. El Señor me llevaba a entender algo y que la iglesia lo pudiera entender también en esta mañana y tener claro en nuestra mente. Y es que cuando Cristo está en nosotros, el hecho de que Cristo esté en nuestra vida no nos exime de que no vamos a sufrir en este mundo. El deleite es placer, satisfacción y el gozo. En el Salmos capítulo 37, acompáñeme allí. Vamos a ver lo que David habla sobre el gozo, sobre el verdadero deleite. Y lo importante que es. Salmos 37. Dice desde el versículo 1: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. ¿Qué dice el verso 3? Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente ¿qué? Fiel, dice la palabra. Luego el verso 4, ¿qué dice? Deleítate en quién. Deleítate en quién. En el pagadiario, en el baloto, en la empresa, en tu economía. Dice, deleítate en quién. Ese deleite tiene una base, tiene un nombre, se llama Jesús. Es el Señor. Y cuando tú aprendes a deleitarte, cambiamos ese deleite por las 3 palabras. ¿Cuáles son las 3 palabras que significan deleite? Placer, satisfacción, gozo. Que tu placer, tu satisfacción y tu gozo sea ¿quién? El Señor. Que tu placer, tu satisfacción y tu gozo no sea los objetivos y las metas que necesitas alcanzar. Que tu placer, tu satisfacción y tu gozo no sea el carro nuevo que vas a tener. Que tu placer, tu satisfacción y tu gozo no sea la casa que Dios te va a dar y que estás esperando. Que tu placer, tu satisfacción y tu gozo no tenga nada que ver con lo que el mundo ofrece, sino que tenga un solo nombre, el cual es Jesús. Y entonces, y Él te concederá los deseos de ¿qué? De tu corazón. Y allí vamos a ver, porque es que Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, ¿cómo Dios va a conceder los anhelos de mi corazón si en mi corazón hay perversidad, hay engaño? Porque cuando aprendes a deleitarte, entras a la presencia de Dios, Dios alinea tu corazón a su corazón. Y entonces lo que tú anhelas es lo que está en su corazón. Y cuando tú anhelas lo que está en su corazón, Él te lo concede. Ya no son tus deseos, sino son sus deseos. Porque al hombre lo mueven sus deseos. A veces clamamos y pedimos a Dios cosas que no son importantes, o que las anhelamos simplemente porque queremos aparentar y tener un pequeño grado de satisfacción en sentirnos bien, porque tengo un buen carro, porque tengo una buena casa, porque tengo un buen sueldo. Pero ¿qué pasaría si todo eso desaparece? Ya no tendría satisfacción. El mundo mide el éxito por cuánto dinero tienes. Mide la prosperidad por cuántos bienes posees, pero en Dios no es así. Por eso es que seguir a Cristo cuesta, porque es diferente a lo que el mundo durante muchos años te ha vendido. La perspectiva con la que Dios ve las cosas es totalmente diferente. Y si yo soy la iglesia de Cristo, yo tengo que alinearme y ver las cosas como Él las ve. Mi corazón tiene que estar alineado a su corazón,
para que las cosas temporales, y mire la palabra que utilizo, temporales, pasajeras de este mundo, no puedan afectar mi relación con Dios. ¿A cuántos se les ha afectado su relación con Dios porque no tienen dinero en los bolsillos? Porque quedaron sin trabajo, porque el comienzo de mes no fue el mejor y porque no pudieron estrenar ni 8, ni 24, ni 31. Y se quedaron esperando a los reyes que nunca pasaron. Y usted los ve en la iglesia con la cara larga porque no pudieron estrenar puro ver rosita. Se dejan mover por lo que el sistema ha tratado de sembrar en sus corazones, y nos hemos olvidado que nuestra mayor esperanza, nuestra mayor ganancia es esa morada celestial que nos espera junto al Señor. Todo esto es temporal. El apóstol Pablo, lo digo una y otra vez, decía: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Pero el hecho de que Cristo esté en mí y de que Él sea mi deleite no quiere decir que no voy a tener aflicciones. Cuando yo entiendo eso, entiendo y dejo de cuestionar a Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo no bebo, yo no fumo, yo voy muy tranquilo. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, me porto bien, voy a la iglesia, ayuno, oro. Y parece que las cosas más duras me toca vivirlas. Tienes que entender que todo tiene su tiempo y que hay cosas, situaciones que Dios no va a permitir que no las vivas, sino que te va a tocar vivirla. ¿Usted quiere saber qué le va a tocar vivir? Leas Eclesiastés capítulo 3. Va a haber momentos en que usted va a construir, va a haber momentos en que se va a derribar. Hay momentos de vivir y hay momentos de morir. Por eso el rey David escribía estas palabras y decía: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Porque si usted mira el primer versículo, él decía: no te impacientes a causa de los malignos, porque mucha gente hoy en día y cristianos se impacientan porque ven al inconverso prosperando entre comillas y ellos se ven que no están prosperando. O otros lo comienzan a miden su evangelio por la cantidad de dinero que tienen, y mientras más dinero tienen, entonces dice: Dios está contigo y estás prosperando. Y hemos entrado en ese hábito y a manipular la palabra y a malentender lo que realmente la palabra dice. Y nos hemos llenado de impaciencia, queriendo estar bien todos los días, queriendo estar mejor. Eso no está mal, querer estar mejor. El problema es que tú te impacientes por eso y que eso robe la paz de tu corazón. El problema es que eso se convierta en tu deleite. Pero qué bendiciones que cuando lleguen las bendiciones que tú estás esperando, ya tú estés con el gozo a 1000 en el Señor. A algunos les llega el gozo es cuando les llega la prima, la quincena. Hay hermanos gozosos de 15 y 30. De lo contrario, el gozo se pierde. Es triste que los mayores problemas en una casa son por problemas de dinero. ¿Sí o no? A veces el hombre es más tranquilo y la mujer se desespera más. El hombre puede dormir debiendo 3 recibos, la mujer no. Y entonces por ese desespero y no confiar en el Señor se convierte en una gotera continua en tiempos de lluvia. Usted no sabe que una gotera continua puede hacer un hueco en una roca. ¿Sí sabía eso? Cuando tu deleite está en las cosas materiales, tú te pones feliz y tu gozo se refleja cuando recibes algo material. Pero cuando tu deleite está en Jesús, antes de que recibieras lo material, ya tú tenías gozo. Antes de que recibieras ese dinero, ya tú tenías paz. Entonces, el deleite que habla aquí en la palabra no tiene nada que ver con las situaciones que nos sucedan en este mundo. No tiene nada que ver con eso.
tiene que ver con Cristo. La Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y si tenemos al Padre, lo tenemos todo. Puedo sentirme alegre por una buena noticia, pero no por eso estoy gozoso. O una mala noticia puede darme un momento de tristeza, pero no por eso el gozo se me va a perder. Porque mi gozo tiene un fundamento que se llama Cristo. David expresa: no te alteres porque otro prospera y tú no. Porque su final será diferente al final que tú vas a tener. Aprende a vivir en todo momento con cada situación que Dios te va a permitir vivir. Deja de preguntarle y cuestionar a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué se tuvo que morir ese familiar? Se va a escuchar duro esto que te voy a decir, pero es porque se tenía que morir. Para morir hay que estar vivo, ¿sí o no? A todos nos va a llegar ese momento. Tenemos que disfrutar cada día que el Señor nos da, cada minuto que el Señor nos da, para que cuando venga ese momento estemos preparados. ¿Por qué, Señor, me botaron de la empresa? ¿Por qué mientras más busco de ti, más problemas me llegan? Porque es algo que tienes que aprender a vivir. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicciones. En el mundo tienes que aprender a vivir con las aflicciones, pero confía: yo he vencido al mundo. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Dios siempre está con nosotros. Pero eso no nos exime de que hay dificultades que vamos a afrontar. Si tú entiendes eso, vas a dejar de cuestionar a Dios y vas a encontrar realmente en dónde está tu verdadero deleite. Esta mujer, conocida como la viuda de Naín, la palabra enseña que además del estigma que llegaba encima por ser viuda, ahora su hijo había muerto. Es una situación complicada, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hijos acá? Debe ser tremendo afrontar la pérdida de un hijo. Y más si afrontaste la pérdida de alguien más, de tu esposo. Ahora esta mujer no solamente era viuda, ahora ya no tenía a nadie. Pero estaba ¿en dónde? En Naín. Estaba en deleite. Pero su vida no estaba experimentando ese deleite. Ella estaba en aflicción. Ella estaba en luto. Hay cristianos hoy en día que están como esta viuda, cargan un luto encima y Dios está allí, el deleite está allí, pero ellos no están experimentando ese deleite. Cargamos un luto por nuestro pasado, por lo que vivimos tiempo atrás, por las heridas que cargamos, por las heridas que tenemos, por lo que tuvimos y ya no tenemos, etcétera, etcétera, por lo que nos hicieron, por lo que maltrataron nuestro corazón, y cargamos ese luto encima y vamos al servicio, tocamos las palmas, brincamos, pero una vez salimos de esa puerta, volvemos a la realidad. Y esa realidad es el sufrimiento que llevamos encima. Venimos al templo y es como si entráramos a un centro comercial y lleváramos un paquete bien grande. A la puerta le decimos al ujier: coja, dame el ficho. Y cuando salimos, entregamos el ficho y le decimos a Dios: otra vez entrégame el paquete, y nos lo llevamos. No hemos entendido lo que es deleitarse en el Señor y por lo tanto no hemos recibido lo que estamos pidiendo, porque en alguna manera pedimos mal, porque nuestro corazón no está alineado a los deseos de Dios. Salmo 23, el rey David por eso lo escribió también y decía: el Señor es mi pastor. ¿Y qué? Pero a veces nos quedamos nada más con la primera frase: el Señor es mi pastor. Porque el que entiende que nada le va a faltar es porque ha aprendido a confiar en el Señor. No hay deleite si no hay confianza.
No hay deleite si no hay confianza. No te estoy hablando de creer, te estoy hablando de confianza. Porque estamos aquí porque creemos que Dios es real. Pero yo no sé si usted está aquí porque usted ha confiado en el Señor. Quizás usted me diga amén, pero cuando ya vaya afuera y lo comienzan a llamar del banco, entonces su fe se comienza a quebrar. Cuando tiene que ir a reclamar ese dictamen médico, su fe comienza a quebrarse. Entonces usted comienza a entender que las cosas de este mundo comienzan a moverte y que tu verdadera religión ha girado en torno de una emoción y no de un fundamento sólido que es Cristo. Porque ese fundamento sólido que es Cristo me hace entender que lo natural puede pasar, pero lo eterno es lo que permanece. Por eso dice la palabra, coloca tu mirada en las cosas de arriba que son eternas. La iglesia tiene que tener su vista puesta en lo eterno. Si no, vas a vivir frustrado todo el tiempo, que no se dio el negocio, que sí me habló, que no me habló, que sí hizo, que no hizo. Ay, Dios, tú no me amas, yo no vuelvo más a la iglesia. Medimos el amor de Dios por cuántas peticiones Él nos responda. Si queremos ir a un nuevo nivel, tenemos que llevar a ese nivel, a esa plenitud de Cristo, en donde Él lo es todo, muy por encima del dinero y de las cosas materiales que podamos tener. ¿Qué si hoy tienes que llegar a la casa y comer arroz al puente? ¿Qué? De esa misma manera, con cucayo sabroso, de esa misma manera, gózate en el Señor. Porque tu deleite no está en el cerro de arroz, la carne o la comida, sino en Él. Porque me deleito en Él, disfruto lo que Él me pone delante. De eso se trata. ¿Qué si hoy tienes que salir de aquí y caminar 20 cuadras para coger el bus 1 hora y llegar a tu casa? Mientras vas caminando, me deleito en Él. Y si llueve, pastor, y me mojo, mientras me mojo, me deleito en Él. Porque las adversidades que ocurren a mi alrededor no son mi deleite es Cristo. Yo no sé si usted me está captando, me está entendiendo. Sí me está entendiendo, ¿verdad? Por lo tanto, lo que me pase o no me pase, fácil, tengo que afrontarlo. Me tocaba vivirlo. Pero eso no va a afectar mi gozo, mi placer, no va a afectar mi satisfacción, porque ya yo lo tengo todo. Si tengo al Hijo, lo tengo todo. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Tenemos que entender eso. Esta mujer estaba cargando ese luto. Pero antes de que Jesús llegara a la puerta de aquel lugar, el mismo deleite se estaba presentando en ese momento. Porque Jesús es la vida. Él es la resurrección y Él es la vida. Donde está Jesús, cualquier cosa puede ocurrir. Y cuando Jesús llega, esa mujer no fue corriendo a Jesús. Si usted lee la palabra, Jesús se acercó a donde estaba esa mujer. Tú tienes que entender algo. Tú no te has acercado a Dios. Antes de que tú buscaras a Dios, Él se había acercado a ti. Eso significa que lo que vivimos, lo vivimos por gracia y no porque lo merezcamos. El amor de Dios nos ha sido dado sin medida. Pero nosotros le hemos establecido medidas y hemos acomodado el amor de Dios a nuestra motivación, a nuestra condición, a nuestro anhelo. El amor de Dios nos fue dado a través de Jesús sin medida para que lo disfrutáramos. Si yo le pregunto hoy sinceramente, ¿usted qué me respondería? Tú estás disfrutando de esa vida y vida en abundancia que Cristo te da. No me digas que amén cuando en esta semana la aflicción te visitó y te tiró al piso.
No me digas amén cuando estás aquí adorando y tu mente está preocupada en lo que tienes que hacer esta semana. No me digas amén cuando las aflicciones de este mundo te han robado la fe y han acabado con tu gozo. No estamos disfrutando de la vida en abundancia que el Señor lo da simplemente porque nuestro deleite está fijo en otra cosa y no en el Señor. Cuando Jesús viene a nuestra vida, viene a darnos vida y vida en abundancia. Habían dos clases de personas, una las que rodeaban a Jesús y la otra las que rodeaban a esta mujer. Las que rodeaban a esta mujer estaban, entre comillas, entendiendo su dolor y estaban llorando con ella. Los que estaban con Jesús estaban disfrutando del gozo de escuchar al Maestro. Mientras esos estaban gozosos, aquellos estaban disfrutando o estaban pasando por un momento de crisis, de tribulación. Esta mujer estaba viva, pero tenía un luto encima. El hijo ya estaba muerto. Quiere decir que para ese muchacho todo había acabado, entre comillas. Ya no había más oportunidades. Lo iban a enterrar. Para ese joven todo había acabado. Sus sueños, sus metas, sus anhelos, todo lo iban a llevar a enterrar y esta mujer iba a cargar con ese dolor. Pero Jesús llega en el momento preciso y se acerca a esta mujer. Ahora Jesús no se acerca para decirle: lo siento mucho. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué le dijo? No llores. Oye, ¿qué tal llegar yo a un sepelio a decirle a la persona que está sufriendo: no llores? Se oye como algo duro, ¿verdad? ¿Cómo me vas a decir que no sienta dolor porque mi hijo se murió? Allí es donde el hombre natural y el hombre espiritual tienen que entender algo. El natural ve todo muerto. El espiritual, que tiene a Cristo, ve resurrección y ve vida. Ve esperanza. Esto no quiere decir que, pastor, entonces no hay que llorar. Hay momentos para llorar, pero no quedarse sumido en esa depresión, en ese llanto. Porque la Biblia dice que estamos en algún momento de lucha, pero no estamos derrotados. Y que cada situación que vivimos forja un peso de gloria en nosotros, que será mejor que lo que estamos viviendo. Lo que vendrá será mejor. El hombre natural juzga las cosas por lo natural, por lo que está pasando en el momento. El espiritual sabe que hay algo mayor que puede suceder, porque entiende que lo sobrenatural es real y es Cristo. Y el hombre espiritual está basado en lo sobrenatural, por lo tanto tiene que aprender a caminar en lo sobrenatural. La iglesia, Dios me decía, este es un año de una manifestación directa entre el cielo y la tierra, una manifestación directa de lo sobrenatural. Pero para poder caminar en eso, la iglesia tiene que dejar de ser natural. Tenemos que dejar de ver las cosas desde el punto natural, porque ya tú has sido transformado como una nueva creación. Por lo tanto, tus pensamientos tienen que ser transformados también. Yo tengo que estar basado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me revela lo que es Él, me revela su esencia. ¿Cómo voy a vivir en lo sobrenatural si mi fe no me da para creer que Dios me va a sustentar el día de mañana? ¿Cómo voy a caminar en lo sobrenatural si es más importante lo que me diga que lo que Dios va a decir? Ya, listo. Yo tengo que estar cimentado en lo que no se ve, porque lo que se ve pasa.
El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos están pasando por un momento de crisis? Te tocó. La Biblia dice que hay un día malo. ¿O no lo dice en Efesios capítulo 6? Dice, colócate la armadura de Dios no para que te veas como un buen mozo, o para que te parezca a los caballeros del zodiaco, no. Colócate la armadura de Dios, ¿para qué? Para que puedas soportar el día malo. Mire, cuando a veces personas se me acercan y me dicen, pastor, no tengo ni para la comida, yo le digo, Señor, ¿qué está pasando? Y ¿sabes qué? Dios a veces es fuerte. A veces yo quiero ayudarles y Dios me corta la bendición. Porque Dios dice, si te doy, tú vas a entorpecer lo que yo estoy haciendo con él. No podemos ser más buenos que Dios. Tú nunca vas a amar a tus hijos más de lo que Dios los ama. Por eso hay procesos, como decía una vez, que todos tienen que vivir, todos. Hay procesos por los que tenemos que pasar. Hay problemas que tenemos que afrontar. Y eso no quiere decir que Dios te ame más o te ame menos. Él siempre está allí. Tienes que entender que los procesos son aparte de Dios. Te toca afrontarlos. Dios siempre va a estar allí contigo. Dios no te va a amar más o te va a amar menos porque se murió alguien, o porque te tocó pagar algo, o porque tienes una deuda grande. Te tocó afrontarlo. Esa es tu realidad hoy, pero eso no cambia la realidad que Dios ha dicho que siempre va a estar contigo y que vas a ser más que vencedor, que algo bueno va a salir de todo eso. Eso no cambia. Por eso cuando me deleito en Él, yo sé que las circunstancias venideras me afectan en determinado momento, pero que algo mejor vendrá. Y que cuando eso algo mejor venga, ya el gozo ya está en mi vida. No voy a esperar a experimentar eso para poder estar gozoso. Pero eso es lo que nos están enseñando hoy. Recibe el gozo si te sana, recibe esto si Dios te da esto, si Dios te da lo otro. Ahora Jesús se acercó y le dijo a aquella mujer, no llores. Dios a veces se va a poner duro contigo. ¿Se acuerdan de aquella mujer que se acercó a Jesús pidiendo sanidad por su hija? ¿Sí se acuerdan? La mujer sirofenicia. ¿Era judía? No era judía. Pero fíjese la manera en que se acercó a Jesús y le dijo, yo necesito que sanes a mi hija, te lo pido. ¿Y qué le dijo Jesús? No me es lícito tomar la comida de los hijos y echárselo a los perrillos. En otras palabras, ¿sabes cómo Jesús la llamó? ¿Qué hubiese hecho usted? Ay, ese pastor no me ama. Dios no me ama. Me dijo perro. ¿Dónde está el amor? Pero como esta mujer sabía delante de quién estaba y que su esperanza estaba en él, le dijo, aún los perros, si me llamas perrillo, lo acepto. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aunque tú me digas perro, yo estoy aceptando tu soberanía. ¿Y qué dijo Jesús? Wow. Tanto que quedó ahí escrita la mujer sirofenicia. Cierto hombre, en Lucas, en el mismo capítulo 7, en los primeros versículos, cierto hombre, un centurión, dice la palabra, que tenía un siervo enfermo. Y mandó a decirle a Jesús para que sanara a su siervo. Y Jesús le dijo, bueno, ya voy para allá. Y este hombre le mandó a decir y le dijo, no llegues a mi casa porque no soy digno de que llegues a mi casa.
Solamente di la palabra. Mire, es tremendo que la gente del mundo a veces es más espiritual que los mismos cristianos. Amén. Se quedan callados, eso quiere decir que lo están digiriendo. A veces el inconverso es más espiritual que el cristiano. A veces el inconverso tiene más fe que el mismo cristiano que va todos los domingos a culto. Usted ve una persona del interior que comienza un negocio, se echa su machetazo y arranca el día. Usted ve al cristiano orando para que Dios lo prospere. Hay una diferencia. Hay que orar, pero hay que ser diligentes. Amén. No le pidas a Dios que te dé un trabajo acostado y orando. Tienes que llevar la hoja de vida, si no, ¿cómo van a saber de ti? Hay gente que clama y clama y clama y clama y clama y clama y no ve respuesta, simplemente no porque Dios no haya querido responder. La respuesta ya está, lo que pasa es que ha sido negligente. Y la fe hay que ponerla en acción, porque la fe sin obras no funciona. Por eso la Biblia dice, dime si crees, si tú crees, muéstrame tus obras por tus creencias, por tu fe. Y si tus obras están dadas, entonces diré que sí tienes fe. Una persona que se mueve, ¿sabe por qué lo hace? Porque tiene fe. Una persona que no se mueve, por más que ore y diga que tenga fe, no la tiene porque no se ha atrevido a dar el primer paso. ¿Por qué Pedro se bajó de la barca? Porque tenía fe. Él no lo andaba diciendo a los cuatro vientos, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Ah, tú eres el Cristo, manda que yo vaya a ti. Ven, listo, comienzo a caminar. ¿Tú quieres saber si tienes fe? ¿Qué haces detenido en el mismo lugar de hace 3 años? ¿Por qué no te has atrevido al sueño de Dios y hacer lo que Dios te mandó a hacer? ¿Por qué tienes miedo de hacerlo? Fijo, porque no tienes fe. Porque si tuviera fe como un grano de mostaza, por lo menos algo sucedería. Ay, que la situación en mi casa no cambia, no cambia, no cambia. Claro, porque tú no has cambiado. A veces pensamos resolverlo todo de una manera religiosa y la solución Dios las ha puesto en nuestras manos. Hay mujeres que dicen que el marido no cambia, no cambia, no cambia y todo el tiempo se quejan del marido. Se lo envían a Dios una y otra vez, te lo ofrezco. Delante del altar el marido está muerto 1000 veces. Eso está acribillado, acuchillado en el altar todo el tiempo. Pero quien necesita estar en el altar eres tú. Amén. Los veo serios. No me diga que tiene fe si no veo tus obras. No me digas que crees en Dios si no has dado el primer paso. Porque eso lo dice la palabra. No, que mi marido no cambia, cambia tú. ¿Cómo lo tratas tú cuando él llega a la casa? Cambia la estrategia. El amor cubrirá multitud de pecados. Esposo igual. No, es que las mujeres no la entiendo, pastor. Yo a mi mujer no la entiendo. Dios no te la dio para que la entendieras. Eso déjaselo a Él. Cambia la estrategia. Porque como decía el domingo pasado, ella es un reflejo de lo que tú eres. La fe hay que ponerla por obra. No somos cristianos de domingo de 9 a 11 sentados en una silla. El que es cristiano de domingo a 11 es un religioso. Aquí no hay religiosos. Aquí necesitamos una iglesia que experimente la vida en Cristo. Y la vida en Cristo trae cambios. La vida en Cristo trae transformación. La vida en Cristo nos lleva a pensar de una manera diferente a la que el mundo piensa. Por eso Jesús le dijo a aquella mujer: no llores. ¿Por qué estás llorando? Parece una pregunta
Fuera de contexto, estoy llorando porque hay un dolor en mi corazón. Jesús le dijo, pero yo estoy aquí. Le estaba diciendo Jesús, es que tú no sabes quién te está diciendo no llores. Estás sumida en tu cuarto pidiendo, llorando. Y Dios está diciendo, ¿hasta cuándo vas a llorar? Es que mi esposo me dejó. Déjalo. Que se vaya. Dios lo traerá en algún momento. Pero tu deleite no es tu esposo, es Cristo. Uno estarán diciendo, pastor, confirmación, gloria a Dios. Mañana lo echo de la casa. Esa es otra cosa. Tu deleite no puede ser tu familia. Porque ¿qué pasa cuando enfrentes un momento difícil y tu familia te dé la espalda? Hasta ahí te llegó tu deleite. Hasta ahí te llegó tu confianza en Dios. Dios no es igual a familia, y quiero que me lo entienda. Dios no es igual a trabajo. Dios no es igual a nada que este mundo te pueda brindar. Él es más que eso. Y tu deleite tiene que estar en Él, arriba, no abajo. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Hoy Jesús se acerca a ti y te dice, no llores. Cuando Dios dice no llores es porque hay esperanza. Mientras haya vida, el rey David decía, hubiese yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Luego que le dice a esta mujer no llores, ¿qué hace? Ahí lo tenemos en la palabra, en el capítulo 7 de Lucas. Él se acercó y le dijo no llores. ¿Y luego qué hizo? ¿Tocó qué? El féretro. ¿Usted sabía que eso era considerado inmundo? Los judíos en el ritual, cuando la persona moría, no podían tocarlo porque eso era inmundicia. Pero Jesús rompió todos los esquemas. Porque una cosa es la ley de Dios y otra cosa los preceptos y los esquemas que tenemos en nuestra mente. Él cumplió la ley, pero rompió esquemas. Porque Él era la verdadera ley. ¿Sí me está entendiendo? Jesús era la ley. En Él se cumplió la ley. Lo que el hombre pensaba de la ley era lo que habían acomodado a su manera de pensar. Por eso Jesús les decía, ustedes escucharon no matarás. Pero yo digo que cualquiera que piense mal de su hermano ya es un homicida. Él era la verdadera ley. Y él rompió el esquema de las costumbres que tenían, porque habían vuelto la ley una costumbre y enseñaban al hombre enseñanzas o doctrinas o costumbres humanas. Por eso cuando los discípulos van a comer sin lavarse las manos, ellos se molestan, porque para ellos el lavarse las manos era permanecer limpios. Pero Jesús le decía, no basta con lavarse las manos, tienen que lavarse el corazón. Y para lavarse el corazón tienen que recibirme a mí. Porque todo lo malo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Jesús no estaba hablando de lo natural, estaba hablando de lo espiritual. Obviamente si usted come algo descompuesto lo va a contaminar, pero él no hablaba de algo físico, estaba hablando de algo espiritual. Él se acercó y tocó el féretro, rompió los esquemas en esos momentos, pero también enseñó algo. Cuando él tocó el féretro, el muchacho no volvió a la vida con un toque. Él volvió a la vida con una palabra. Mira esto tan tremendo. Un toque no fue suficiente para hacerlo vivir. Por eso cuando Jesús lo tocó y él quedó allí todavía, ¿qué le dijo? Joven, a ti te digo ¿qué? Te declaro, te ordeno que te levantes. Iglesia, deja de buscar un toque de Dios y comienza a vivir en su palabra. Muchos se conforman con un toque. Señor, tócame.
Y vienes a la iglesia, se estremece, cae en el piso. Ay, Dios me tocó, qué chévere. Y en la semana siguen siendo los mismos. La misma lengua larga, la misma chismosa, el mismo mentiroso, el mismo fumador empedernido, el mismo alcohólico. Un toque es una bendición, pero una palabra transforma. Hoy en día, si queremos caminar en lo sobrenatural, debemos estar deleitándonos, no en lo que podamos sentir de Dios, sino en su palabra. ¿Cuántos se deleitan en la palabra de Dios? ¿Por qué me dices amén si en la semana no lees ni un capítulo? Es para el discipulado y hay que luchar para que la gente venga a las 8 a recibir la palabra. Nos deleitamos en el WhatsApp, en el Facebook. Nos deleitamos en la red. Nos deleitamos en lo que vemos en las noticias. Nos deleitamos en la familia, menos realmente en la palabra de Dios. Este es el año en donde solamente te vas a sostener por la palabra. Este es un año de madurez espiritual. Y esa madurez te va a hacer vivir momentos en los que Dios va a permanecer en silencio y no lo vas a sentir. Porque la fe no se mide en cuánto sientes o dejas de sentir. La fe no es emoción. Pastor, es que yo oro y no siento. Pues a mí me pasa lo mismo. Pastor, venga a orar a mi casa. Señor, santifica esta casa, bendice, Padre, en el nombre de Jesús. Y está con los ojos abiertos. ¿Qué le mostró Dios? Una vez se me acercó alguien y me dijo: pastor, Dios me dijo que usted me iba a decir algo. Yo, pero bueno, ¿usted está seguro que soy yo? Porque a mí no me ha dicho nada. Sí, hay gente emocional, pero tenemos que dejar de ser emocionales, iglesia. El cristiano emocional le sacan el chupo y llora. Porque son bebés, son recién nacidos. Hombre, 2 años en la iglesia y todavía sigue siendo un bebé espiritual cuando ya tienes que comer vianda, carne. Yo no me imagino usted viviendo con la mamá y todavía chupándole la teta. ¿Ah? Imagínese un hombre de 50 años chupándole la teta a la mamá, todavía tomando leche, que la chapa hasta se le queda pegada ahí. Así parecemos espiritualmente, igual. Queremos que nos traten: ay, pues, qué bonito. Ay, estoy pasando esto, pastor. Ay, estoy tranquilo. Muchas veces Dios se va a parar y te va a decir: no llores. ¿Por qué? Porque, oye, si yo estoy contigo, ¿acaso eso no te es suficiente? Si Él camina contigo, ¿acaso eso no es suficiente? Eso debe ser suficiente para ti. Por eso Dios le dijo al apóstol Pablo: que te baste mi gracia. Bástate mi gracia. Muchas veces Dios no va a hacer milagros, Él va a evitar hacer los milagros. Pero eso no quiere decir que Él no esté allí contigo. El que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una palabra de Dios es suficiente para que algo suceda. El toque es limitado. El favor es limitado. La presencia es ilimitada. Por eso Moisés dijo: prefiero estar en el desierto con tu presencia que en mi tierra prometida solo contando con tu favor. La iglesia hoy en día se ha conformado con el favor. No, yo tengo el favor de Dios, me está yendo bien, los negocios me van bien, todo me va bien, todo está bien. Somos tan limitados. ¿Para qué quiero el favor si puedo tener al que me da el favor? ¿Sí entiendes?
¿Para qué un pedazo de tierra si puedo tener al dueño del cielo y de la tierra? Hay gente que se conforma con un vaso de agua. Todo lo que le damos aquí los domingos es un vasito de agua. Pero hay gente que quiere más. Yo creo que aquí hay gente que quiere más. No te conformes con un vaso de agua, porque en la intimidad con Dios hay un río. Hay un río de vida, hay un río de vida. Y, pastor, ese vasito que me dio está sabroso, pero me voy para mi casa y voy a entrar a la intimidad porque yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Más tiempo con Dios, menos tiempo con el hombre. Más tiempo con Dios, menos tiempos en WhatsApp. Más tiempo con Dios, menos tiempos en Facebook. Más tiempo con Dios, menos tiempo con el mundo. Entonces aprendes a vivir por la palabra, y la palabra es la que te va a vivificar. El toque es temporal, la palabra lo volvió a la vida. ¿Sí estás entendiendo? Si usted quiere milagros en su vida, vaya a la palabra de Dios. Es chévere que Dios te toque, es chévere que Dios te tocó, hablaste en lengua, te caíste, lloraste, pero no te conformes con eso. La palabra es la que nos va a sostener, porque aquí está la vida eterna, en su palabra. Amén. Y cuando Él le dijo, levántate, ¿qué hizo este muchacho? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Comenzó a hablar, porque escuchó la palabra que le dio vida. Y cuando yo escucho la palabra que me da vida, yo no puedo callar esa vida que llevo dentro. Yo tengo que seguirla hablando. Y esa palabra que sigo hablando va a seguir produciendo vida. Yo no puedo callar lo que es el evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio que tenemos que vivir hoy es el que vivía Pablo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Estás experimentando ese poder en tu vida. La gente está viendo ese poder de Dios en ti. No importa que te vean que comes arroz al puente, pero que te vean gozoso y que te digan, sabes, la casa se te está cayendo, pero tú parece que no tienes problemas. Tú le vas a decir, es que mi deleite no depende de lo que está alrededor, mi deleite es Cristo, y con Él lo tengo todo. Comenzó a hablar. El que vive una nueva vida en Cristo no se queda callado, lo habla. ¿Cuántos apasionados por Dios hay aquí? Entonces, ¿por qué te has callado lo que Dios está haciendo contigo? Una persona enamorada, apasionada, no deja de hablar. ¿O no? ¿O usted conquistó con lenguaje de señas? ¿Usted conquistó a su mujer con lenguaje de señas? Hablando, ¿sí o no? Hablando. Y en las noches hablaban, y después el plan era, usted llegaba a su casa y seguía hablando. Usted hacía vigilias enteras hablando. Y al día siguiente seguía hablando. Parece que eso no cansara, porque está apasionado. Cuando usted está apasionado de Dios, usted no deja de hablar de Él. Pero ¿sabes por qué no estás hablando más de Dios? Porque la pasión en ti se está apagando, iglesia. Hablamos más de la situación del país. Hablamos más de lo que está haciendo Trump en Estados Unidos con Israel. Hablamos más de todo el mundo, menos de Cristo. El cristiano tiene que tener la palabra de Dios constantemente en su boca. Qué triste que haya cristianos que dicen, esto está más duro que un sancocho de tuercas. Pastor, estoy en la lucha. Hay más quebrado que un bulto de canela, pastor. Parecen que son palabras desalentadoras. Pero el que tiene a Cristo dice, pastor, me botaron de la empresa, pero me estoy preparando porque viene algo mejor. Así que aquí estoy, pastor, cuente conmigo. Pastor, mi mujer dijo que se fue, ya se la entregué al Señor. Al día siguiente cogió sus maletas y se fue.
Le dije, gloria a Dios, Señor. En algún momento la volverás a traer. Eso es deleitarse en el Señor. Pastor, mi negocio está decayendo, pero yo sé que esto es una transición porque Dios mañana hará algo sobrenatural. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la Biblia dice que Él suplirá todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Porque la Biblia dice que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Porque la Biblia dice que Él es mi pastor y nada me faltará. Porque la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque la Biblia dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Porque la Biblia dice, y porque Él lo dice, así tiene que ser. Y yo camino sobre esa palabra. Esa palabra me vuelve a la vida. Habla la palabra, háblala, háblala, háblala. Háblala, decláralo. Ya no más pobrecito ni que 8 cuartos. Habla la palabra. Jesús no fue a llorar con ella. Ay, sí, pobrecita. No llores más, levántate. Joven, levántate. Háblale a tu familia, levántense en el nombre de Jesús. Háblale a tu matrimonio, levántate. Háblale al diablo y dile, vete de mi casa. Eso es lo que tenemos que hacer hoy y dejar de andar apechichando la situación. Habla la palabra, que aquí está la vida. Esto no es un cuento de hadas. ¿Para qué compras la Biblia? Para abrirla en el Salmo 91. Eso no sirve de nada. Dame esa plata mejor a mí. Habla la palabra. Deja de ser un cristiano mediocre. No repita lo que dijo el pastor. Ay, como decía mi pastor, eso no vale. Habla la palabra. Pastor puede decir misa, pero lo que vale es la palabra de Dios. Declara la palabra, no tus propias intenciones. Porque lo que enseña hoy en día, yo declaro, decláralo, mira, visualízalo el sueño, decláralo, tráelo, ponle el pie porque eso es tuyo. Eso no es así, iglesia. Si no, voy a montarme en la camioneta del hermano Dangón a ver si me la va a regalar. Yo imagino en la camioneta del hermano Dangón, esto es mío, Señor, lo que pisare la planta de tus pies, esto es mío. Sí, ¿cómo no? Pero si está en el corazón de Dios, yo profetizo, yo declaro lo que está en la palabra. Porque no hay palabra profética más segura que su palabra. Señor, tu palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre echaré fuera demonios. Por lo tanto, toda ruina en mi casa tiene que irse en el nombre de Jesús. La palabra está declarada, la palabra está obrando y lo que es tiene que huir en el nombre de Jesús.